Oremos juntos. Dios, nuestro Padre, santo y misericordioso que nos amas. Anduvimos lejos de ti, en medio del pecado. Por nuestras malas obras nos hicimos tu enemigo, y merecíamos recibir tu ira y tu juicio. Pero para salvarnos enviaste al Señor Jesucristo al mundo, y en vez de nosotros cargaste la maldición y el juicio que debíamos recibir. Y con tu preciosa sangre derramada en la cruz, lavaste eternamente nuestros pecados, para que nunca más recibiéramos juicio ni maldición. Y nos salvaste sin ningún mérito de nuestra parte. Por esta gracia te damos gracias. En este tiempo, nosotros, redimidos por tu preciosa sangre, nos reunimos ante ti para alabar tu gran gracia y amor, para aprender tu palabra. Te damos gracias por permitirnos esta reunión dentro de la Santa Congregación donde estás. Creemos que también en este momento estás en medio de nosotros. Examina a cada uno de nosotros y sosténnos con tu mano poderosa y misericordiosa. Edifícanos aún más dentro de tu palabra, para tu voluntad y tu gloria, y guíanos para que podamos vivir el resto de nuestras vidas para tu voluntad y tu gloria. Este mundo se agita cada día más, está lleno de maldad, y es un mundo peligroso, en el que no se sabe qué puede ocurrir ni en un solo día. Nosotros que vivimos en medio de ello, sin tu gracia y sin tu ayuda no podemos vencer a este mundo malvado. Llénanos más con tu palabra, con tu sabiduría y con el Espíritu Santo. Guíanos para que podamos vivir sin vergüenza como tus hijos. Acompaña con mayor presencia de tu gracia, tu palabra y el poder del Espíritu Santo a todas las iglesias de nuestro país, a las muchas iglesias del mundo y a todos los hermanos que guardan la fe y predican el Evangelio en medio de las dificultades, para que prediquen tu Evangelio con valencia y se cumpla tu gran obra, en la que muchas almas sean salvas. Señor, que nos das la palabra necesaria según el tiempo, y que nos enseñas el camino que debemos andar. Este tiempo también, ayúdanos a entender tu santa voluntad, tu palabra que desees revelarnos, y permítenos el corazón de hacer tu obra aún más. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar la Biblia. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 35, hasta Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 11, versículo 35 y 36, se les leo, y desde Romanos capítulo 12, versículo 1 hasta 2, leamos juntos. Romanos capítulo 11, versículo 35. ¿O quién le dio a él primero, para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias. Esta vez fui al retiro de primavera en España. El vuelo tardó 14 horas.
era muy lejos. Se siente como el tiempo que se tarda en ir desde Corea a Nueva York o Washington. En España tenemos 19 iglesias. La evangelización está avanzando de manera muy activa. Calculo que los hermanos que se reunieron en este retiro de primavera fueron aproximadamente 1100 hermanos. Hace 7 años fui a España y realizamos el retiro. Alquilimos un espacio en Madrid, pero no había un lugar grande disponible para alquilar. Así que pusimos campamentos afuera y todo eso, lo cual era muy incómodo. Por eso pensé que, dado que hay muchas iglesias en España, muchos hermanos salvos y mucho trabajo de evangelización por hacer, definitivamente necesitamos un centro de retiros. De alguna manera, tenemos que construirlo. Intentamos comprar un edificio, pero no encontramos uno adecuado. Así que compramos un terreno con la intención de construir un centro de retiros, invirtiendo alrededor de 1 millón de euros en este terreno. Sin embargo, solo con ese terreno no era suficiente, y mientras planeábamos comprar otro terreno igual de grande, apareció un buen edificio. Era un edificio muy bien construido, hecho con mármol de muy buena calidad para la realización de eventos especiales. Pero el dueño falleció repentinamente. Sus hijos lo pusieron en venta y lo vimos y lo compramos. Lo adquirimos en muy buenas condiciones. Como el edificio estaba bien construido, casi no necesitaba reparaciones y era excelente. Ahora realizamos los retiros ahí, pero como vienen de 19 iglesias, es difícil hacerlo todo de una vez. Así que ahora lo hacen en 2 ciclos. Pero esta vez, 14 hermanos de equipo de misión de Corea fueron ahí. Muchas personas asistieron y el retiro concluyó muy bien en medio de la gracia. Los españoles parecen ser bastante inocentes, más que los europeos. Por eso la evangelización está avanzando bien. Aunque tenemos varias iglesias en Europa, creo que la iglesia en España es la que está evangelizando de manera más activa y donde más personas están siendo salvas. Es algo por lo que estar muy agradecidos. En estos últimos tiempos estamos cooperando y trabajando juntos con un mismo corazón para predicar el Evangelio en cada rincón del mundo. Y continúa ocurriendo la obra de Dios, en la que muchas personas son salvas. Como ya saben, la guerra que está ocurriendo en el Medio Oriente está intentando llegar a un alto el fuego, pero las condiciones son muy complicadas y difíciles. Así que no sé si se resultarán bien. Ojalá se llegue pronto a un alto el fuego y se prepare un ambiente de paz. Cuando estalla una guerra en el Medio Oriente, no se queda solo ahí, sino que provoca un gran caos en la economía mundial. Probablemente terminará la guerra
y han muerto miles de personas a causa de esta guerra. Pienso que si la guerra se acaba pronto y si la economía mundial se estabiliza, también podremos evangelizar sin grandes dificultades. Sin embargo, lo que es cierto es que esta guerra, a diferencia de otras guerras anteriores, se puede considerar como un tráiler de la guerra escrita en la Biblia para los últimos tiempos. Creo que esto nos ha sido mostrado de antemano para que nosotros, los cristianos salvos, primero nos pongamos en alerta. Jesús dijo que, cuando veáis todas esas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Antes de que el Señor regrese, hay señales que se cumplirán. Y entre esas señales está también el problema de las guerras. El Señor nos dijo de antemano que cuando veamos que esas cosas ocurren, sepamos que Él está cerca a las puertas. Por eso cuando vemos que estas cosas suceden, sabemos que el día en que el Señor regresará está muy cerca. La guerra que ahora ocurre en Medio Oriente es, creo, un preludio de la guerra final que habrá de ocurrir. Es como un tráiler que se les muestra a los fanáticos que aman las películas para darles un anticipo. Así como se muestra un adelanto antes del estreno, estoy seguro de que esta es una vista previa de la guerra final. Esa guerra ocurrirá en el lugar donde comenzó la historia de la humanidad. En el huerto de Edén, Irak, Irán, Israel y las extensas tierras que los rodean son el lugar donde estuvo el huerto de Edén, sin duda. Por eso, tal como dice la Biblia, que todos los árboles y animales del huerto de Edén de repente fueron derribados en lo profundo de la tierra. De ahí se produce mucho petróleo y está directamente relacionado con la economía mundial. Ahí está Israel, el pueblo escogido por Dios. Sin embargo, los judíos rechazaron al Mesías enviado por Dios y lo clavaron en la cruz. Y como pago por ello, Dios esparció al pueblo de Israel por todo el mundo durante 2000 años. Y por donde quiera que iban, ¿cuántos judíos fueron masacrados? Solo durante la Segunda Guerra Mundial, en pocos años, fueron matados 6 millones. Probablemente no haya ningún otro pueblo que tenga una historia tan trágica como la de los judíos. La razón por la que Dios mostró en la realidad lo que significa el pecado de rechazar a Cristo. Sin embargo, si esa nación desapareciera para siempre, los que dicen que el pueblo de Israel ha perecido por completo dirían que Dios no existe. Por eso en Ezequiel 38 se indica que el hecho de que el pueblo de Israel regrese a la tierra de Israel y se convierta en una nación poderosa no es por causa de Israel, sino para santificar el nombre de Dios que fue profanado a causa del pueblo de Israel. Israel recibió esta terrible maldición al rechazar la gracia de Dios, pero para demostrar que Dios no ha muerto, Dios restauró al pueblo de Israel de manera muy dramática. El 14 de mayo de 1948, el pueblo de Israel se reunió nuevamente en su tierra. Venció a naciones poderosas, recuperó la tierra que originalmente le pertenecía y vive ahí. Ahora bien, los judíos que viven en la tierra de Israel eran 6 millones hace no mucho tiempo y ahora probablemente sean unos 8 millones, lo que sería menos que la población de área metropolitana de Corea, mucho menos.
Sin embargo, las fuerzas árabes que los rodean son casi todas musulmanas, fuerzas que se oponen a Dios. Desde tiempos antiguos, han sido un pueblo que peleaba con Israel como si fueran enemigos. Incluso si todos los judíos del mundo se reunieron, no llegarían a los 20 millones. Originalmente, los judíos que viven en la tierra de Israel son unos 6 millones. Los que viven en Estados Unidos son unos 6 millones. Y los dispersos en el resto del mundo son otros 6 millones, sumando unos 18 millones en total. Aunque ese número habrá crecido algo con el tiempo, de todas formas no llegarán a los 20 millones. Si la población de área metropolitana de Corea es de 20 millones, esto ni siquiera llega a eso. Sin embargo, el poderío árabe, el poderío musulmán es enorme. Creo que hay unos 50 países islámicos en todo el mundo. Quieren eliminar al pueblo de Israel, expulsarlo de esa tierra. Mientras tanto, ¿no hubo varias guerras? Justo al día siguiente de que Israel declaró su independencia, estalló la Primera Guerra del Medio Oriente, y luego la segunda, la tercera y la cuarta. En todas ellas, Israel obtuvo grandes victorias. Parecía que los árabes y los musulmanes podrían acabar con Israel de inmediato, pero en cada guerra Israel sigue ganando. Y el mundo entero se ensombró. No se debe tocar a Israel. ¿Por qué? Porque para mostrar la evidencia que Dios vive, Dios está restaurando al pueblo de Israel. Y si Israel volviera a ser derrotado, se diría que Dios ha muerto. El hecho de que el pueblo de Israel fue destruido y el hecho de que ese pueblo no pueda ser restaurado nuevamente. Lo consideran como el cumplimiento del argumento de los musulmanes de que Dios no existe. Por eso una vez que Israel fue restaurado, nunca más volverá a ser destruido. Así como Dios estableció las leyes del día y de la noche sin fallar en hacer salir el sol y la luna, y ordenó el mar para que se aite y sus olas rujan. En el libro de Jeremías está escrito: así como esas leyes de la naturaleza, las leyes del día y la noche solo desaparecerán si la historia de este mundo desaparecen. De la misma manera Israel desaparecerá solo si ese momento llega. Pero mientras eso no ocurra, Israel no volverá a ser destruido. Por eso lo que es seguro es que en el futuro ninguna nación podrá enfrentarse a Israel y vencerlo. ¿Por qué? Porque lucha contra Israel es luchar directamente contra Dios. Si se pudiera volver a eliminar al pueblo de Israel que Dios está restaurando, entonces se podría decir que Dios no existe. Por eso, dado que está dicho que Israel no volverá a ser destruido, lucha contra Israel es lo mismo que luchar contra Dios. ¿Y quién podría ganar a Dios? Por eso los países que ahora luchan contra Israel en el Medio Oriente son casi todos musulmanes, y el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Además, detrás de Israel está la nación de Estados Unidos, que es al mismo tiempo la nación más poderosa del mundo y una nación cristiana. Detrás de las fuerzas musulmanas está China, pero aún más está Rusia, el país cabeza del comunismo ateo. Por ahora está quieto, pero en esta guerra Rusia continúa enviando diversas información y colaborando. Cuando termine la guerra, probablemente la guerra final será la del extremo norte, Rus, que es Rusia, de Ezequiel 38. Y en la Biblia está escritas una por una las naciones que vendrán junto con Rusia a atacar a Israel. Y una de ellas que estará a la cabeza de Irán, la antigua Persia.
En la Biblia Persia se llama Pasha. En tiempos de la dinastía Pahlavi, Irán era considerado un país pro-estadounidense. Sin embargo, ese Irán que era pro-estadounidense sufrió una revolución islámica y se convirtió en un país anti-estadounidense. Así que el poder musulmán es ahora enorme y más que el presidente, es el líder con poder islámico quien domina lo que se conoce como teocracia. Es un país donde ese poder es aún mayor. Curiosamente, detrás del pueblo elegido de Dios está Estados Unidos y detrás de las fuerzas musulmanas está Rusia. En la guerra final que habrá de ocurrir, todas las naciones que se opongan a Israel serán destruidas. Y la guerra nuclear final no será una guerra en la que alguien gane o pierda, sino una guerra de juicio final sobre el mundo. Ezequiel capítulo 38, Zacarías 14, Apocalipsis, la guerra final escrita en estos libros ocurrirán ahí. Cuando vemos todo esto, es absolutamente claro que el día en que el Señor vendrá está muy cerca. Cuando se les muestra a los fanáticos del cine un tráiler, ¿acaso se quedan solo con el tráiler? El tráiler se muestra como un anticipo, así que querrán ver cuanto antes la película completa. Pues bien, este es un tráiler sin duda, y la guerra final probablemente ocurrirá. ¿Quién ver la última guerra? No deben verla, porque nuestro Señor Jesús regresará en el aire antes de esa última guerra. Así que anhelamos al Señor que viene en el aire, va a venir para librarnos de ira de Dios. Por eso, cuando el Señor regrese, los muertos resucitarán con el cuerpo espiritual y los que están vivos serán transformados y recibirán al Señor en el aire. Esto está escrito varias veces en la Biblia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 también está registrado con detalle. Así como Enoc fue llevado vivo por Dios antes del diluvio, antes de juzgar al mundo con fuego, Dios transformará a los cristianos salvos y los llevarán vivos como a Enoc. Estoy seguro de que estamos viviendo en una época en la que podemos encontrar al Señor estando vivos. Anhelamos ese momento. ¿Y qué debemos hacer? Debemos prepararnos para recibir al Señor. Por eso, mientras aprendemos lo que habrá de ocurrir en el futuro, por medio de la Biblia, debemos tener un anhelo de llevar la vida cristiana de manera correcta, como cristianos salvos que anhelan al Señor y lo esperan. Hoy quiero que pensemos juntos en la palabra que hemos leído, Romanos capítulo 11, versículo 35. Romanos capítulo 11, versículo 35, se les leo nuevamente. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Es decir, si una persona le da algo a Dios, entonces Dios quedaría en deuda. ¿Y entonces Dios lo recompensaría en cambio? Un pastor predicó sobre este versículo. Que levante la mano quien quiera dar primero al Señor. ¿Cuánto va a dar? Yo daré 100 millones de wones. Yo daré 50 millones de wones. Dicen que hizo eso así. Eso es enseñarlo al contrario.
Este versículo significa que no hay nadie que pueda dar primero a Dios y recibir recompensa de Él. ¿Quién podría darle primero a Dios? Por eso, en el versículo 36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Eso es imposible. ¿Por qué? Porque de Él son todas las cosas. Significa que Dios creó todas las cosas del cielo y de la tierra. Por Él y para Él. De Él vienen todas las cosas, por Él se conservan aún ahora, y a Él vuelven. Para Él significa que al final se cumplirán la voluntad y la gloria de Dios. Todas las cosas fueron creadas por el poder del Dios. Dios preserva y gobierna el universo eterno, cumple su plan y todo terminará para su gloria. En Apocalipsis, capítulo 21, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Vivimos en el primer cielo y la primera tierra. Esta tierra en la que vivimos en este cielo, cuando llegue el tiempo desaparecerán, así es. Todo lo que Dios creó, cuando llegue el tiempo, el primer cielo y la primera tierra habrán pasado y el mar tampoco existirá más. Y aparecerán un nuevo cielo y una nueva tierra. Cuando lleguemos al cielo, el mundo que ahora vemos ya no existirá. Jamás podemos imaginar cuán hermoso y glorioso será el nuevo cielo y la nueva tierra. Al ver 1 Corintios capítulo 2, lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Para todos los hijos de Dios que han sido salvos, lo que Dios ha preparado es algo que nadie ha visto con sus ojos, ni oído con sus oídos, ni imaginado en su corazón. Es un mundo que nunca ha sido visto, ni oído, ni imaginado. No tenemos forma de expresar cómo es el cielo. No hay nadie que pueda explicarlo. Por eso, por Él y para Él significa que todo terminará para cumplir la gloria y el plan de Dios. A Él sea la gloria por los siglos. Todo existe únicamente para cumplir la voluntad y la gloria de Dios. Capítulo 12, versículo 1 dice, así que, porque de Él y el por Él son todas las cosas, porque el Señor las creó, porque por Él subsisten, porque todo vuelven al Señor, porque todo existe para cumplir el propósito de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios son para quienes han recibido la misericordia de Dios, es decir, los que han sido salvos. A los salvos, el apóstol Pablo les llama hermanos. Os ruego por las misericordias de Dios. Hemos recibido la misericordia, el amor compasivo de Dios. Hemos recibido ese amor compasivo de Dios. Puesto que habéis recibido esa misericordia y compasión de Dios, escúchame. Eso es lo que está diciendo. Los que no han sido salvos no podrán recibir esta palabra.
Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pablo está diciendo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Deben presentarlo los que han sido salvos mientras viven en esta tierra. ¿Qué pueden ofrecer a Dios? En los himnos también lo dicen. No tengo nada más que ofrecer que este cuerpo. Este cuerpo te consagro. ¿Sabes que nuestro cuerpo y nuestro espíritu fueron comprados por la sangre del Señor? Al ver 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Dijo que este cuerpo ya no es mío. Pago el precio por mi cuerpo y también por mi espíritu. Este cuerpo que tenemos ya no es nuestro. No debemos pensar que es nuestro. Si lo pensamos, el cuerpo nos lo dio mis padres al dar a luz. Entonces, ¿es de nuestros padres? No. Nos dieron a luz a través de ellos, pero no es de nuestros padres. Al ver el Salmo 139. Me formaste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Nos formó en el vientre de nuestra madre. Dios hizo todos nuestros órganos. Los padres nos dan a luz, sí, pero ¿con qué habilidad podrían hacer algo así? Una perra da a luz varios cachorros hermosos. ¿Acaso los hizo esa perra madre? ¿Con qué habilidad podría hacer cachorros tan hermosos? El Dios que hizo a la perra madre también hizo a su crías. Los padres también fueron hechos por Dios y nacieron en este mundo, y los hijos que nacieron a través de esos padres también fueron hechos por Dios. Por eso la Biblia dice que Dios es quien nos hizo. Él formó nuestro cuerpo. Qué maravilloso es este cuerpo. Está dicho que la forma en que fue hecho es maravillosa y admirable. Este cuerpo también lo hizo Dios y le pertenece a Dios. El espíritu también le pertenece a Dios. El Señor salvó nuestro espíritu con su preciosa sangre. Libraste mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Así como dice esa palabra, por eso que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahora debemos presentar este cuerpo a Dios, pero no significa ofrecer lo nuestro a Dios. En realidad, nada es nuestro. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu son todos del Señor. Antes de ser salvos, todo era de uno mismo. Claro, es natural, porque no se sabe nada más. No se conoce a Dios. Pero una vez fue salvo, no solo se agradece la gracia con que Dios nos salvó, sino que Dios ha separado mi alma, mi cuerpo, toda mi vida. Después de ser salvo, debes saber que en la vida cristiana nada es mío, todo es de Dios. En 1 Crónicas, capítulo 29, David ofreció todo lo que tenía para que su hijo Salomón pudiera construir el templo. El pueblo de Israel también ofreció junto con él, y oró diciendo, Dios, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo,
y de lo recibido de tu mano te damos. No le ofrecemos a Dios lo nuestro, sino que le devolvemos a Dios lo que Dios nos dio. Esas son las palabras exactas. No se trata de ofrecer lo nuestro, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso no significa llevar lo tuyo a Dios, sino que precisamente porque es de Dios, vive de manera que lo que es de Dios sea tratado como de Dios y preséntalo a Dios. Presentarlo a Dios es vivir conforme a su voluntad. Después de ser salvo, nada es nuestro. ¿Qué tenemos? Eclesiastés capítulo 5 dice, «Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino». No podemos llevarnos nada de lo que trabajamos con nuestras manos. Todo es de Dios. Vinimos a este mundo por un momento, el espíritu es salvo, y simplemente nos vamos. Fuera de eso no hay nada que podemos llevar. Una vez salvos, ¿qué queda? Mi cuerpo, mi alma, mi juventud, mis talentos, todo lo que tengo es de Dios. Usar lo que es de Dios de manera que sea digna de Dios, eso lo presentarlo. ¿No es así? Los que no han sido salvos piensan que todo es suyo y que le están dando lo suyo a Dios. Eso es un error. No hay nadie que pueda dar primero a Dios. Todo es de Dios. Presentar a Dios lo que es de Dios significa saber que es de Dios y vive de manera que sea digno de Dios. Eso es presentarlo a Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Después de ser salvos, presentar a Dios lo que es de Dios. Eso es el culto racional que podemos ofrecerle. Al ver San Juan capítulo 4, cuando Jesús habló con la mujer samaritana, ella dijo, «Nuestros padres adoraron en este monte, el monte Gerizim, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Cuál es lo correcto?» Jesús le dijo, «Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre, mas la hora viene, y ahora es. Dios es espíritu, y a los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren». Habla de adoración resulta extraño. Los cristianos deben adorar. Yo empecé a ir a la iglesia desde el primer año de secundaria, como era una escuela cristiana. Los domingos era obligatorio ir a la iglesia. Cuando íbamos a la iglesia, un anciano pastor vestido con una solemnidad, con su túnica, decía, «Adoremos juntos. Los que adoran deben adorar en espíritu, en verdad». Lo decía de manera muy solemne y santa. Todo ese ambiente parecía ser para adorar a Dios. Una vez estábamos reunidos en la iglesia y cuando evangelizaba en Kimje, en la provincia de Jeolla, vino un estadounidense y me preguntó, ¿cuándo tienen el servicio de adoración aquí? Yo le respondí, nosotros no tenemos una adoración, nosotros ofrecemos adoración. Se quedó pensando un momento y dijo, es verdad, no se tiene, se ofrece. Cuando ofrecemos adoración, es Dios quien la recibe y la evalúa para ver si fue bien ofrecida o no. Pero como ofrecen adoración, reunirse, orar, cantar, dar ofrendas, ¿eso es adoración? Sí, también es adoración.
Sin embargo, la adoración de la que habla de la Biblia no se limita a eso. Dios es espíritu y a los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Espíritu y verdad significa en el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre un cristiano salvo, vivir siguiendo ese Espíritu Santo es la adoración. Los que no han sido salvos no tienen el Espíritu Santo, por eso no pueden adorar en espíritu. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu. Ese espíritu es el Espíritu Santo, en espíritu y en verdad. Que el Espíritu Santo venga, nos enseñe la verdad y nos guíe y vivir siguiendo ese Espíritu Santo. Eso es la adoración. A esto se le llama culto racional a Dios. La adoración no es reunirse en un lugar determinado, en un horario determinado, siguiendo ciertos ritos, decir, comencemos el culto y el culto ha terminado. Eso es fundamentalmente algo equivocado. Los de otras religiones también hacen eso. Los budistas también lo hacen de manera muy solemne, haciendo cientos de reverencias con gran devoción. ¿Acaso eso es la adoración de los creyentes en Jesús? No es adoración. No nos reunimos aquí para adorar. No lo malentiendan. Nos reunimos para aprender cómo adorar. Esa es la expresión más precisa. Toda nuestra vida es adoración. Toda la vida conforme a la voluntad de Dios, la vida en el hogar, la vida en el trabajo, la vida en la sociedad, reunirse en la iglesia para tener comunión, obedecer la palabra y servir, todo eso en su conjunto es la adoración que se le ofrece a Dios. Así deben entenderlo. Si alguien pregunta, ¿de dónde viene? Y se responde, vengo de ver el culto. Eso es raro. ¿Ver el culto? Quien lo ve para evaluar si fue bien ofrecido o no es Dios, ¿no es así? Eso de decir, vengo de ver el culto, es un disparate. Se dice, vengo de ofrecer el culto. Ofrezco el culto en el templo y ya terminé. Suena la campana, el culto ha terminado. Si el culto terminara así, habría un gran problema. Toda nuestra vida cristiana debe ser adoración. Todo lo que hacemos con el corazón, con los pensamientos, con las palabras, con las acciones. Todo lo que vivimos conforme a la voluntad de Dios, todo lo que hacemos para la gloria de Dios, eso es adoración. No es seguir ciertos ritos. Eso es un pensamiento que proviene de la idolatría religiosa. Y esa clase de adoración no es la verdadera. Por eso, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Con este cuerpo, ofreced el sacrificio vivo que agrada a Dios. El sacrificio vivo en el Antiguo Testamento se sacrificaban ovejas, cabras o becerros. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús vino y su cuerpo fue ofrecido como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Y los que han sido salvos al vivir el resto de sus días ya no ofrecen ovejas, cabras ni becerros. Somos nosotros mismos el sacrificio. Nuestro cuerpo es la ofrenda que se presenta a Dios. Presentar a Dios lo que es de Dios, eso es la adoración. En la palabra adoración y la expresión sacrificio vivo vienen a ser lo mismo. Presentéis como sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Eso es el sacrificio y la adoración. Por eso, para adorar a Dios, primero debemos saber que este cuerpo y este espíritu fueron comprados con la preciosa sangre del Señor. ¿Le estamos presentando a Dios lo nuestro? ¿Le estamos presentando a Dios lo que es de Dios?
1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice, no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Cuando presentamos nuestro cuerpo a Dios, no es solo el cuerpo lo que presentamos. Tanto nuestro cuerpo como nuestra mente, todo lo presentamos a Dios. Eso es el sacrificio vivo que se le ofrece a Dios. Todo lo que decimos y hacemos debe convertirse en el sacrificio vivo que agrada a Dios. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Al ver Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo lo que no le da gloria a Dios es pecado. Al ver 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, si pues coméis o bebéis, y luego que sigue, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No se puede quedar solo en comer y beber. Coméis o bebéis o hacéis otras cosas, hacedlo todo para la gloria de Dios. El propósito de nuestra existencia es la gloria de Dios. Todo lo que comemos, bebemos, decimos y hacemos debe glorificar a Dios. Lo que no glorifica a Dios es pecado. Eso es lo que significa. Todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. El ser humano, creado a imagen de Dios, fue creado para el plan y el propósito de Dios, para la gloria de Dios. Dios creó al ser humano para su gloria, pero el ser humano pecó y quedó corrupto. Sin embargo, Jesús murió en nuestro lugar y pagó por todos nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Que nuestro cuerpo y nuestro espíritu fueron comprados con la sangre del Señor y por eso ahora debemos vivir conforme al propósito para el que Dios nos creó, para su voluntad y su gloria. La vida para su voluntad y su gloria será precisamente el sacrificio vivo que agrada a Dios. Busquemos Romanos capítulo 6. Capítulo 6. Versículo 13. Romanos capítulo 6, versículo 13. Leamos juntos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vuestros miembros se refiere a nuestro cuerpo. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Vivir injustamente en el pecado con esta carne es presentarla al pecado como instrumento de iniquidad. ¿Acaso es posible presentarle a Dios algo como instrumento de iniquidad? Antes de ser salvo, con este cuerpo vivíamos como queríamos, a nuestra conveniencia, cometiendo toda clase de pecado. Pero ahora, después de ser salvo, tanto mi cuerpo como mi espíritu fueron comprados con la sangre del Señor, por eso ya no son míos. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice, no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Fui comprado por un alto precio. 1 Corintios capítulo 7, versículo 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Una vez salvos, ni mi cuerpo ni mi alma son ya de mis padres, ni míos, ni de nadie más. ¿Para quién debemos vivir? Debemos vivir para el Señor, quien no solo me creó, sino que también me salvó. Coméis o bebéis o hacéis otras cosas, hacedlo todo. En eso está incluido todo, ya sea que trabajes, que te cases, que formes una familia, todo lo que hagas, el propósito debe ser la gloria de Dios.
Ese es el propósito de vida de cristiano salvo. Por eso, no sois vuestros. Deben conocer con exactitud a quién pertenecen. Alguien tenía una empleada doméstica en su casa y decía que las señoritas trabajan bien, pero tenía un defecto. No distinguía entre lo suyo y lo ajeno. Lo mío era suyo y lo tuyo también era suyo. En el tren hay un gancho donde puede colgar la ropa. Alguien cuelga su abrigo ahí. Entonces llega otra persona, se sienta al lado y también cuelga su ropa en ese cacho. Luego esa persona saca su cartera del bolsillo de abrigo que estaba colgado primero y la mete en el suyo y se va así. Eso me pasó una vez. Cuando bajé del tren, me di cuenta de que no tenía la cartera. Esa persona la había tomado. Si le hubiera dicho, oiga, ¿por qué tomó mi cartera? Habría dicho que creyó que era la suya. Hay que distinguir entre lo propio y lo ajeno. No distinguirlo es robar. En nuestra vida cristiana ante Dios, si no podemos distinguir entre lo que es de Dios y lo que es nuestro, eso es robo. Malaquías capítulo 3 dice, me habéis robado. Así lo dijo el pueblo de Israel, respondió, ¿en qué te hemos robado? De manera bastante descargada, preguntaron cómo podían robarle a Dios. Y Dios les respondió, en vuestros diezmos y ofrendas. Según la ley, el diezmo estaba apartado como perteneciente a Dios, y la ofrenda que debía ser presentada a Dios. Pensar que es propia es robarle a Dios. Pero en realidad, ¿acaso Dios pide solo la décima parte? La décima parte es la señal de reconocer que todo le pertenece a Dios. Presentar primero la décima parte, entonces después de dar la décima parte, ¿el resto de las 9 partes es nuestro? Tampoco. Dar la décima parte es la señal de reconocer que todo es de Dios, y las otras 9 partes también deben usarse conforme a la voluntad de Dios. De lo contrario, dando la décima parte y robando las otras 9. Malaquías capítulo 3 dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Cuando sabemos que lo que es de Dios y vivimos de manera que sea digno de Dios, a Dios le complace y sigue dándonos más. Debemos conocer con exactitud ese sentido de pertenencia. Por eso, si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Estábamos muertos y fuimos vivificados. Por eso Dios que salvó mi alma, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Antes de ser salvo, usábamos este cuerpo como instrumento de pecado. Lo usábamos para pecar. Después de ser salvo, como este cuerpo también fue comprado con la preciosa sangre del Señor. Ahora presenta vuestros miembros, todo este cuerpo, a Dios como instrumento de justicia. Vivir justamente conforme a la voluntad de Dios es presentar a Dios como instrumento de justicia. Después de ser salvo, ya no es una vida para uno mismo, sino una vida para el Señor. Salmo capítulo 116, versículo 12 dice, ¿qué pagará a Jehová? Luego que le sigue, por todos sus beneficios para conmigo. El cristiano salvo no debe olvidarlo, ni un por momento.
al levantarnos cada mañana, que pagaré al Señor que me salvo por toda su gracia de hoy también. Por mucho que hagamos en toda nuestra vida, ¿podríamos pagar toda esa gracia? El Hijo único de Dios, para salvar a un pecador como yo, murió en mi lugar y derramó toda su preciosa sangre. Pensar que salvó a alguien como yo, que merecía ir al infierno, no podría pagar esa gracia, aunque muriera 100 veces por el Señor. Aunque no puedo morir 100 veces, al menos debería vivir una vez para el Señor, que pagaré a Jehová por todos sus beneficios. Para salvar a un pecador, como yo, abandonó el trono de gloria celestial. Vino a esta tierra, se hizo semejante a un siervo, soportó todos los sufrimientos que los seres humanos padecen. Y ese santo y glorioso Señor recibió sentencia de muerte como el más miserable de los criminales. Fue azotado. Los soldados romanos le escupieron en el rostro, le golpearon la cara, le golpearon la cabeza con una caña, le lanzaron toda clase de insulto, pero sin responder ni una sola palabra. Su cuerpo fue destrozado bajo aquellos terribles látigos. Cargó la cruz y cayendo y tropezando subió al monte Calvario. Fue clavado a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. Estuvo clavado en la cruz durante 6 horas, soportando todo ese sufrimiento, y descendió hasta el sepulcro. Él es igual a Dios. Hizo todo eso para salvar a un pecador como yo, que no valía ni lo que un gusano. Y ahora resucitado, no solo ora por nosotros, sino que aún hoy nos ayuda hasta que entremos en su reino. ¿Cómo pagar toda esa gracia? El conde Zinzendorf de Alemania había sido salvo, pero parece que no había pensado en cómo debía vivir como cristiano salvo. Sin embargo, en un museo de Alemania, vio un cuadro de Jesús coronado de espinas y clavado en la cruz. Debajo del cuadro decía: Yo hice todo esto por ti. ¿Qué estás haciendo tú por mí? Esas palabras estaban escritas al pie del cuadro. What are you doing for me? ¿Qué estás haciendo tú por mí? Zinzendorf cayó de rodillas al pie de ese cuadro. El Señor sufrió así y murió, siendo tan santo, para salvarme y me salvó. ¿Y yo qué estoy haciendo por Él? Se desplomó al pie de ese cuadro, lloró durante un largo tiempo y antes de levantarse hizo una promesa al Señor: de ahora en adelante viviré únicamente para el Señor. Como era conde, tenía una riqueza enorme. Ofreció toda esa riqueza al Señor. Así también conoció a John Wesley. Como era aquella época, junto con los puritanos que hacían misiones mundiales, consagró toda su riqueza y la usó por completo para predicar el Evangelio al mundo. El conde Zinzendorf y nosotros somos personas que hemos recibido la misma gracia, ¿no es así? ¿Qué tengo que sea mío? Como dijo David, solo presente a Dios lo que Dios me dio. Si nos aferramos a lo mío como mío y a lo de Dios también como mío, ¿qué es eso? Dios nos da lo que necesitamos, pero excepto a lo mínimo necesario para nosotros, lo demás debe ser presentado a Dios para evangelio. A eso se le llama el sacrificio vivo presentado a Dios. Con vuestros cuerpos. Cuerpo no significa solo el cuerpo físico, también el corazón. Todo lo que tenemos debe ser presentado al Señor.
todo lo que tengo lo ofrezco sin reservas. Después de haberle consagrado todo al Señor, de haberlo presentado todo ante el altar del Señor, tendré comunión plena con Él. Ante el altar del Señor todo es del Señor. Después de haberlos consagrado todo, tener comunión plena con el Señor. Eso es, pues, porque hemos recibido su gracia. Mi cuerpo y mi alma son todos del Señor. Ya sea que viva o muera, que se haga la voluntad del Señor. Eso es haberlo consagrado al Señor. No se trata de dar unos cuantos billetes y luego hacer todo lo demás a tu antojo. ¿Acaso a Dios le falta algo y por eso le pide dinero? No. Lo que Dios desea es nuestro corazón. Busquemos 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 15, leamos juntos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y por todos murió. El Señor murió en lugar de todos. ¿Acaso murió solo en lugar de todos en general? Murió en mi lugar. Por todos. No es que yo quede incluido apenas como una pequeña parte. Y por todos murió significa que el Señor murió en mi lugar. Incluyan cada uno personalmente en ese todos y piénsenlo así. Para que los que viven, el Señor murió en su lugar, yo quedé vivo. Si el Señor no hubiera muerto en mi lugar, ¿cómo podríamos vivir? Al ver 1 Juan capítulo 4 versículo 9 a 10, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por el Señor. El Señor murió en mi lugar para darme vida, para que los que viven por la muerte del Señor, los que han sido salvos, nosotros hemos sido vivificados. ¿No es así? Para que los que viven ya no vivan para sí, después de ser salvos, ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es para que vivamos para el Señor, que murió y resucitó por mí. Mi cuerpo y mi espíritu fueron comprados con la sangre del Señor. Así que ya no hay nada que sea mío. Todo es del Señor. Si es del Señor, no debemos vivir conforme a su voluntad. Así es. Ya sea que viva o muera, hágase tu voluntad. Vamos a buscar Romanos capítulo 14. Versículos 7 a 8. Versículos 7 y 8 leamos juntos. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Lo han leído bien? ¿De qué sirve leer y saber estas palabras si no se viven? Ninguno de nosotros. Somos los que han sido salvos, los que han recibido la gran gracia de Dios, los que han recibido el amor de Dios.
Somos las personas que no solo fueron libradas del infierno al que iban como pecadores, sino que recibieron la gloriosa esperanza de entrar en el eterno cielo por la muerte del Señor. Por eso entre nosotros, los que hemos sido salvos, ninguno vive para sí, y ninguno muere para sí. ¿Es correcto? Es lo más natural. No es algo extraordinario. Es lo más lógico. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Viviré para el Señor, moriré para el Señor, viva muera que soy del Señor. Por ser del Señor, no tenemos la libertad de vivir para nosotros mismos, ni el derecho de morir para nosotros mismos. Ya sea que viva o muera, hágase la voluntad del Señor. Leo el versículo 9. Porque Cristo para esto murió, y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Para esto. ¿Para qué? Para que los vivos vivan para el Señor y mueran para el Señor. Para eso el Señor murió y resucitó, es decir, para ser Señor tanto de los muertos como de los que viven. Para ser Señor de los que viven y de los muertos, con el propósito de que vivamos para el Señor, ya sea que vivamos o que muramos, Él nos salvó. Nos salvó con ese propósito, pero una vez salvos, muchos simplemente reciben la salvación y luego viven como quieran. ¿Qué es eso entonces? Sería aprovecharse de la gracia del Señor y engañarlo. Eso no puede ser. Vamos a buscar Salmo 100, Salmo 100, versículo 3. Leamos juntos. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, Él nos formó, y somos suyos. A pecadores como nosotros los salvó, y los compró a un alto precio, por eso somos del Señor. ¿No es así? Somos suyos, pueblo suyo, y ovejas de su prado. El Señor nos salvó, se convirtió en nuestro buen pastor, y nos guía hasta que entremos en el cielo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Leamos juntos. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Leamos juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. ¿Todos lo memorizaron? Los que no lo memorizan, memorizarlo antes de almuerzo. Antes de memorizarlo, no deben almorzar ni cenar. No solo hay que memorizarlo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando el Señor murió, yo también morí. El pecador que era yo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, la persona salva tiene al Señor viviendo dentro de ella. Así es, el Señor no está lejos, está dentro de la persona salva. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre,
y vosotros en mí, y yo en vosotros. El Señor y yo somos uno e inseparables. Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí, está en mí, y es en la fe, en ese Hijo, en lo que vivo. El Señor es el dueño dentro de mí. Eres Señor. Yo soy nada, y dentro de mí está el Señor. El Señor debe ser el dueño de mi vida. ¿Has oído un nuevo propósito de vida? Conforme a la voluntad del Señor, estudiamos la Biblia y el Espíritu Santo, a través de esta palabra, nos hace creer que el Señor está en nosotros y luego nos hace vivir conforme a lo que el Señor desea. Al ver 1 Juan capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en el Señor en mí y yo en el Señor, debe andar como Él anduvo, como el Señor anduvo. El Espíritu Santo nos hace creer que el Señor está en nosotros. Luego nos hace conocer cuál es la voluntad que agrada al Señor. Y nos da el deseo de vivir conforme a la voluntad del Señor. Al ver Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El Señor que obra en nosotros, el Dios que actúa en nosotros pone en nuestro corazón el deseo de hacer su voluntad, lo que a Él agrada. El Señor pone en nosotros el deseo de querer cumplir la voluntad de Dios, nos da la fuerza para poder hacer lo que agrada a Dios y nos ayuda a poder llevarlo a cabo. Una vez salvos, debemos saber que el Señor es el dueño de mi vida. Vivir a su antojo durante la semana y el domingo venir a decir, Señor, hoy le voy a alabar un poco. Señor, aunque no es mucho, le voy a dar una ofrenda. Y el Señor quédese bien. Hasta el próximo domingo. ¿Acaso van al templo budista? Eso es lo que hacen los idólatras. ¿Dónde está el Señor? ¿Lo tienen guardado en el templo y vienen a saludarlo una vez a la semana? El Señor está siempre con nosotros. Hay quien piensa, Señor, hoy tengo que ir a un cierto lugar, pero ese lugar probablemente no le va a gustar. Así que hoy, Señor, descanse cómodamente en casa. Yo vuelvo pronto. ¿Acaso el Señor respondería, está bien, ve y vuelve? El Señor diría, yo también voy. El Señor y yo somos inseparables. ¿A dónde quiere llevar al Señor? ¿A una discoteca? No deben ir a un lugar que el Señor aborrece. Solo hagan lo que el Señor aprueba y no hagan lo que aborrece. El Señor es el dueño de mi vida. ¿Acaso hay libertad para actuar a mi antojo lejos del Señor? No la hay. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Memorícenlo sin falta. Lo repito porque temo que lo olviden. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, del que murió en mi lugar. Vivir en la fe significa vivir con el Señor como compañía permanente. Al ver 1 Pedro capítulo 3 versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Cristo es el dueño de mi corazón. Si el Señor es el dueño de mi corazón, no me queda más que volverme santo. Vivir conforme a la voluntad del Señor
Así es, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Al ver Efesios capítulo 5, versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Busquen lo que agrada al Señor. En nuestra vida cristiana, al estudiar la Biblia debemos conocer qué es lo que agrada al Señor, hacer lo que le agrada y no hacer lo que le desagrada. Por más que quieran hacerlo, si al Señor le desagrada, no deben hacerlo. No vayan a lugares que el Señor aborrece, ni hagan malas amistades. 1 Corintios 15, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si hacen amigos del mundo, su corazón se contamina. Para evangelizarlos hay que acercarse un poco, pero no hay que intimar con ellos. Una vez salvos, sean amigos íntimos de otros cristianos salvos. A los amigos del mundo, córtenlos de plano. Arruinarán su fe. Después de ser salvo, la vida es únicamente para el Evangelio del Señor. San Juan capítulo 5, versículo 17. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué trabajo hace el Padre? La creación se completó en 6 días. Génesis capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. La obra de la creación quedó completamente terminada. Como en 6 días todo lo que Dios debía hacer se terminó. Descansó al 7º día. ¿Acaso Dios descansó el 7º día porque estaba cansado de tanto trabajar? No, descansó porque la obra había terminado. Y siguió descansando el 8º y 9º día. Entonces, ¿cuándo volvió a trabajar? En Génesis capítulo 3, Adán y Eva pecaron y la persona creada a la imagen de Dios cayó en el pecado. Eso fue un gran problema. Ahí comenzó una nueva obra de Dios, la obra de la salvación. Por eso en el Antiguo Testamento está detallado cómo Dios lleva a cabo la tarea de salvar a los pecadores, que habiendo caído todos en el pecado, merecían ir al infierno. Y conforme a esa promesa, Jesús vino a salvar. Mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que el ser humano pecó, comenzó la obra de la salvación. Y yo trabajo. Para hacer esa obra vino Jesús. El Antiguo Testamento planificó la obra de la salvación y Jesús vino conforme a ese plan para salvar. San Juan capítulo 5, versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quieren dar vida. ¿Cómo? ¿Cómo se recibe vida? Para recibir vida hay que pagar el precio del pecado. Por eso Jesús murió en nuestro lugar para darnos vida. Él murió por todos nosotros para darnos vida. Así Jesús llevó a cabo la obra de salvación y cuando dijo, consumado es. San Juan capítulo 19, versículo 30, consumado es. En inglés, it is finished. Todo se ha cumplido. Todo ha sido pagado. Significa que la obra de la salvación quedó completamente terminada. Después de la resurrección, San Juan capítulo 20 versículo 19, el Jesús resucitado apareció y dijo, paz a vosotros. Como el Señor había pagado todos nuestros pecados, nos dijo, ahora descansen tranquilos. Nos dio la paz de Dios y también dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. El Señor fue enviado para morir en la cruz y expiar nuestros pecados. Al ver San Juan capítulo 17, versículo 4,
he acabado la obra que me diste que hiciese. Murió en la cruz y lo consumó todo. Fue enviado para llevar a cabo la obra de la salvación y resucitó. Así también yo os envío. ¿Para qué? Los discípulos de Jesús y todos los que hemos sido salvos somos discípulos de Cristo. Hemos sido enviados para proclamar lo que el Señor ha cumplido. El Señor perdonó para siempre todos los pecados del mundo entero, pero el mundo lo desconoce por completo. Si no se lo proclamamos, nadie podrá recibirlo. Romanos capítulo 10, versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Sin alguien que predique, nadie puede ser salvo. Si los cristianos salvos cierran la boca, ¿cómo puede alguien ser salvo? ¿Hay alguien entre ustedes que sean tan inteligente que se haya salvado solo? El cual primero fue salvo proclamó el Evangelio, y al escucharlo y comprenderlo, ¿no es así? La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sin alguien que proclame la palabra de Cristo, ¿cómo oirán? Sin ser enviados, ¿cómo proclamarán? Los cristianos salvos son enviados a proclamar el Evangelio. Habiendo sido enviados, ¿cómo no proclamarlo? Hay salvos que cierran la boca y no son capaces de decir ni una palabra. Debemos orar por los que no han sido salvos y para que los que no han sido salvos lo sean. Debemos dar ofrendas para la evangelización y realmente proclamar el Evangelio. Todos nosotros somos evangelistas que debemos proclamar el Evangelio. Muchas personas que nos rodean están corriendo hacia el infierno. Alguien muere de repente en un accidente, miles mueren en una guerra. El problema no es que hayan muerto, sino a dónde habrán ido después. Piénsenlo. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Los muertos serán juzgados y se irán al infierno. ¿Lo sabemos y nos quedamos callados? ¿Decimos que no lo sabíamos? Caín y Abel ofrecieron sacrificio a Dios. Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero no el de Caín. Y Caín, lleno de envidia, mató a su hermano. Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿acaso soy el guardador de mi hermano? Lo había matado y aún así respondía con desfachatez. Proverbios capítulo 24, versículo 11 y 12. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si diese, ciertamente no lo supimos. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? ¿Acaso soy el guardador de esa persona? ¿Cómo voy a saber yo? ¿Que lo saben? Si esa persona muere esta noche y se va al infierno, decir con desfachatez que no lo saben, que bien mientan. La evangelización no es algo que hagan solo los pastores o los evangelistas. Debemos vivir para el Evangelio, debemos vivir para evangelizar. ¿Por qué? Porque hay demasiadas personas que no han sido salvas. Por eso el apóstol Pablo dijo en Hechos capítulo 20, versículo 24, «Ni estimo preciosa mi vida para sí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibir del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios». Pablo, para predicar el Evangelio, sufrió hambre, privación de sueño y alimento, estuvo a punto de morir.
fue azotado, encarcelado, apedreado hasta casi morir, y luego resucitado para seguir evangelizando, y fue a Roma a predicar, donde finalmente fue decapitado. En la época de los Hechos, ninguno de los apóstoles murió cómodamente a una edad avanzada. Todos fueron martirizados. El diácono Esteban también fue apedreado hasta morir mientras predicaba la palabra. ¿Qué clase de sufrimiento hemos soportado en la proclamación del Evangelio? Por causa del Evangelio, pueden que no vayamos a la cárcel, ni seamos golpeados, ni asesinados, pero para predicar el Evangelio debemos sacrificar nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra libertad y nuestra comodidad. Sin ese sacrificio no puede ser salvo. Sin ningún sacrificio, el Evangelio no puede ser proclamado. Al ver 2 de Corintios capítulo 9 versículo 6, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Sembrar es sacrificar. Si el sacrificio es un poco, pocos serán salvos. Y el sacrificio es grande, muchos serán salvos. Debemos vivir el resto de nuestra vida para el Evangelio. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Los que predican el Evangelio son colaboradores de Dios. Al ver Colosenses capítulo 4 versículo 11, mencionando nombres, dice que estos han sido colaboradores en el reino de Dios. Son personas que viven en esta tierra y al mismo tiempo trabajan juntos para el reino de Dios. Personas que viven en este mundo que va a desaparecer y que trabajan para las almas eternas. Personas que viven el tiempo y trabajan para las almas. ¿No es algo asombroso? Recibir solo la salvación y luego vivir haciendo lo mío sin ningún sentido de responsabilidad. Venir al edificio de iglesia, tener comunión, cantar juntos y orar. Está bien, es bueno. Pero, ¿es eso todo? ¿Es todo lo que debe hacer un cristiano salvo? Debemos realmente predicar el Evangelio. Para esto debemos sacrificar nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra libertad. Sin ese sacrificio, sin ese sufrimiento, las almas no pueden ser salvas. Debemos vivir el resto de nuestra vida para el Evangelio. Había mucho que quería decirles hoy, pero cuando paso el paso así, bueno, lo que quede lo vemos la próxima vez. En fin, ¿cuál era el título de la palabra de hoy? El sacrificio vivo agradable a Dios. No lo olviden, los salvos deben ofrecer el sacrificio vivo que agrada a Dios. Oremos. Dios Padre misericordioso, a nosotros que vivíamos lejos de ti en medio del pecado, nos tuviste compasión y nos amaste. Cuando aún no te conocíamos, moriste en nuestro lugar y con tu preciosa sangre derramada, perdonaste eternamente nuestros pecados y nos salvaste sin ningún mérito de nuestra parte. Por esta gran gracia te damos gracias. Ahora para el resto de nuestras vidas, haznos comprender qué podemos hacer para recompensar la gracia que nos ha dado, y úsanos a todos nosotros preciosamente, conforme a tu voluntad, para que vivamos para ti, para tu gloria y para tu evangelio, y para que podamos verdaderamente ofrecer el sacrificio vivo agradable a ti. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.